Una vez más a todos, buenos días y que Dios me los bendiga. Es una bendición el que esta mañana estemos en este lugar, después de una semana intensa, con muchas noticias impactantes, que como sociedad nos lleva a conmocionarnos, después de una semana en la cual nos toca ver las noticias, lo que está pasando en Medio Oriente, Estados Unidos bombardeando a Siria, y viendo las noticias desgarradoras de lo que está pasando allá en nuestro país con la cuestión política de las elecciones y las noticias que vemos todos los días de delincuencia, de secuestro, de robo, de asesinatos. Una semana intensa, el mundo está conmocionado. Los líderes no saben qué hacer. Y así ha sido la semana. Y Dios nos trae esta mañana a su mesa para escuchar su palabra. Y somos bendecidos. Somos bendecidos, usted no sabe cómo, ni cuánto. Porque hay mucha gente que quisiera estar en un lugar donde se predica la palabra y no lo está. Y hay gente que la está pasando muy mal. Verdaderamente muy mal. Y es así como Dios nos trae esta mañana, con el deseo de alabarle y de escuchar lo que Él tiene que ministrarnos. Que Dios lo bendiga por estar aquí en la casa del Señor, iglesia. La vida de Abraham deja una gran enseñanza en la Biblia. Al revisarla nos deja una cantidad importante de principios espirituales que sustentaron la vida de Abraham en su relación con el Dios de la Biblia. De tal manera que lo colocaron como el padre de la fe. Si usted leyó el pasaje conmigo, se dio cuenta que en este pasaje Abraham no es Abraham, es Abram. ¿Sí logró verlo? No lleva H. La palabra Abraham significa padre enaltecido. ¿Qué significa? O padre exaltado. ¿Qué significa Abraham? Pero qué contraste, ¿no? Si logramos ver en el pasaje, encontramos de que su esposa era Sarai, pero Sarai, según la palabra, la historia, era una mujer estéril. Como que hay una contradicción. ¿Cómo puede ser un padre exaltado si no tiene hijos? Y vemos que Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. No solamente fue un cambio de nombre, sino que Dios le mostró a Abraham que iba a hacer cosas grandes que él no podía hacer humanamente, que solamente la obra de un Dios vivo podía hacer en su vida. Encontramos algunos datos, déjeme darle algunos datos en cuanto a Abraham y su familia. Encontramos de que Abraham tuvo a su esposa Sarai, estéril. También tuvo un sobrino, huérfano, Lot. Y encontramos que Taré, su padre, vivió mucho tiempo con ellos. Según la historia, la geografía nos dice que este momento es ubicado en lo que es hoy el actual Irak. Ahí está Ur, en tiempos contemporáneos. Encontramos entonces que menciona que Abraham tenía dos hermanos, Harán y Nacor, una relación muy cerca. Dios tiene un plan perfecto de redentor con esta familia, principalmente con Taré. El lugar donde esta familia se estableció y donde Dios los llama era una familia totalmente religiosa, pagana. La familia de Abraham era una familia politeísta. Había el problema de que tenían muchos dioses. No era el Dios de la Biblia. Y de ahí Dios llama a Taré, llama a Abraham de ese lugar, de ese contexto social, un lugar pagano sin conocer a Dios, para hacer una obra importante en la vida de ellos. Vamos a tener un poco de introducción y voy a pedirle que deje su listón ahí. Vamos a ir a Romanos capítulo 15, versículo 4. Cuando revisamos la historia de Abraham, encontramos una obra extraordinaria de parte de Dios.
Pero si logramos ser un poco cuidadosos, realmente no es la historia de Abraham, es la historia de Dios detrás de la vida de Abraham. Y lo que Dios quiere que aprendamos y despertar en nosotros es de que Abraham fue circunstancial. Abraham fue una cosa circunstancial. Y vamos a darnos cuenta a lo largo de esta serie, hermanos, de que Dios no es un Dios místico, que está solamente en conceptos, ideas. Dios está en cada una de las acciones que nos tocan vivir en nuestra vida en esta tierra. Y si pudiéramos darle una palabra coloquial a esto, mexicana, pudiéramos decir que Dios se mete hasta en la cocina con su pueblo, ayudándolo a cuidar, a tomar decisiones apropiadas que glorifiquen su nombre. Es decir, Dios está en todos los lugares en los cuales nos desenvolvemos. Nos equivocamos como iglesia cuando pensamos que solamente Dios nos habla aquí y solamente Dios aquí nos ministra. No, Dios nos ministra en el trabajo, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los hermanos. Dios trata con nosotros en todo lugar y en todo momento. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a solamente escuchar y recibir que Dios nos ministra aquí en la iglesia. No, en todos los lugares Dios está tratando con nosotros. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, como la que leímos en Génesis 11, el Antiguo Testamento, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra, ¿me ayuda a leer? Enseñanza se escribieron. Es decir, Dios quiere comunicarnos dos cosas. Lo que vamos a ver esta mañana, vamos a ver una información. Dios va a informarnos de lo que sucedió en ese momento, en ese lugar, con esa familia, para que después de que nos informe, aprendamos a caminar con ese Dios. Porque no es la historia de Abraham, es la historia de Dios detrás de su pueblo, procurando una redención. Dice el texto, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación, la palabra consolación significa estímulo, para que por la paciencia y el estímulo de las Escrituras, ¿qué significa eso? Que cada vez que revisamos la palabra, viene un estímulo espiritual, empujando Dios a nuestras vidas a confiar en Él. ¿Escuchó eso? Cada vez que somos en la palabra expuestos, después de que Dios nos enseña y nos informa, la palabra tiene como propósito estimularnos, empujarnos a seguir adelante, porque Dios nos viene diciendo que Él está todos los días hasta el fin del mundo con su pueblo. Esta mañana Dios quiere, si estás cansado, fatigado, desanimado, al revisar este pasaje, Dios quiere estimularte a seguir adelante, a caminar con tu Dios, con convicción, con firmeza. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que Dios nos comunica que la Biblia tiene un propósito importante con nosotros. Es darnos a conocer la obra para que crezcamos en conocimiento. Dios tiene un propósito. Dios quiere producir un efecto emocional, espiritual, continuo y práctico en nuestras vidas. No solamente Dios quiere que te llenes de información, sino estimularte a caminar con Él. Dice el versículo, y tengamos, ¿qué dice? Esperanza. Es decir, la palabra tiene un propósito, una enseñanza, una exhortación y un estímulo para seguir adelante. Con paciencia, y al final dice la palabra para esperanza. ¿Y qué significa eso? Que la palabra tiene un propósito y es darnos esperanza. Ese es el efecto de las Escrituras. Que después de escuchar el mensaje, tú tengas esperanza en ese Dios que actuó hace más de 4,000 años en la vida de un hombre, el cual no era nada, no tenía nada, era un pagano. Sin embargo, él escuchó la voz de Dios y él le creyó a Dios. Y Abraham fue un hombre que tuvo altibajos. Negó que era Sarai su esposa, por ejemplo. Y ahí Dios trabajó con él, en su carácter. Dios quiere trabajar en tu vida, en tu carácter, en tu hogar, en tu familia.
Y esta mañana Dios quiere mostrarnos eso. El caso de Abraham, vemos cómo Dios lo cuidó, cómo Dios lo estuvo trabajando en su vida. Y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros en esta mañana. Que Dios quiere mostrarse a tu vida, que Él puede estar contigo en tus problemas cotidianos, ahí con tus hijos cuando no sabes qué hacer, cuando tienes problemas con ellos, con tu esposo cuando tienes dificultades y diferencias. Dios quiere actuar allí en tu trabajo cuando tienes problemas con tu jefe, con tus subordinados, etcétera. Dios quiere que aprendamos, a que Él está en todo lugar, en todo momento. El caso de Abraham es un caso importante en la vida, en la Biblia. Con esa base vamos a ir a Génesis 11:27 y vamos a ver cómo Dios comenzó a trabajar en la vida de este hombre. Ya le dije que Abraham, sin H, significa padre exaltado o enaltecido, y Abraham significa padre de multitudes. Muy diferente. Cuando Dios le cambia su nombre de Abraham por Abraham, lo que significa es de que ese hombre está relacionado, el nombre de Abraham está relacionado con lo que Dios va a hacer a través de la vida de Abraham. Una vez más, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, lo que significa es lo que Dios va a hacer en este hombre. No va a ser Abraham, es lo que Dios va a hacer a través de su vida. Y también le cambia el nombre a Sarai, a Sara, porque también Dios va a hacer algo extraordinario en la vida de esta mujer. El cambio de nombre significa la obra de Dios en el carácter del hombre. Dios va a hacer en la vida de Abraham y particularmente en su carácter un trabajo que nunca pudo haber hecho él en su vida. Y es así como actúa el Dios de la Biblia. Toma hombres y mujeres en contextos sociales muy precarios, con contextos familiares muy desagradables, y de ahí los toma Dios, los coloca en un lugar importante y comienza a hacer una obra en sus vidas, de tal manera que ese hombre comienza a ser formado su carácter para glorificar a un Dios vivo. Y de ahí Dios nos sacó a usted y a mí de un lugar precario, quizás sin formación, quizás sin principios y valores estables, y Dios ha colocado en nosotros su palabra, que se ha constituido una base de guianza y enseñanza. Cuando revisamos la vida de Abraham, es la historia de Dios en la vida de Abraham, porque Abraham es circunstancial, pudo haber sido otra persona. Dice el versículo 27: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Dos hermanos tuvo Abraham, Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. Ahí encontramos el padre de Lot. Y murió Harán antes que su padre, antes que Taré. Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ur representa un lugar de paganismo, de idolatría. De ahí Dios tomó esta familia. Detrás de una religión, detrás de un lugar de costumbres, de un lugar cultural, donde se buscaba todo menos al Dios de la Biblia, encontramos una familia realmente inestable espiritualmente hablando, si lo queremos ver así. Y luego vemos cómo llega el problema, pierde la vida uno de los hijos, y se puede imaginar usted lo que representa perder a un hermano. Dice el versículo 29: y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué problema? En el tiempo antiguo, cuando una mujer era estéril, representaba ser marginado. La esterilidad estaba ligada al pecado. Había un problema realmente en este matrimonio de Abraham y de Sarai.
Era un matrimonio que delante de la sociedad era repudiado y marginado por el hecho de que Sarai era estéril. No era fácil el escenario de esta pareja. No era sencillo el poder levantarse en la mañana, comenzar a trabajar, cuando toda la gente que te rodeaba te decía: ahí va la que no puede tener hijos. Y eso nos afecta regularmente en nuestra autoestima. Nos afecta emocionalmente cuando no somos aceptados por lo que hacemos o por lo que somos. Y allí estaba esta pareja. Y no tenía hijo. Y tomó Taret Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y logramos ver entonces de que Taret toma la iniciativa. Si logra ver cómo este hombre Taret toma a sus hijos, a sus nueras, y se las lleva hacia la tierra de Canaán. Taret nunca llegó a Canaán, pero él consideró salir de ese lugar. Y qué complicado es cuando te toca salir de donde tú estás cómodo. Tomar a tu familia y llevártelo a otro contexto cultural y social diferente. Y es así el escenario de este momento. En un lugar árido, seco, vemos a una familia que se mueve de un lugar a otro y a la vez cargan con ello el que Sarai y Abraham son marginados por el hecho de ser estéril Sarai y no pueden tener hijos. Aún en la misma casa, cuando alguien de la familia, una de ellas, no puede tener hijos, siempre hay un rechazo, a veces emocional, porque logran ver que todos tienen sus hijos menos esa pareja. Y dice el versículo 32: y fueron los días de Taret 205 años, y murió Taret en Harán. Ya dijimos que Taret nunca llegó a Canaán. Su deseo era llegar allá, pero nunca llegó. Y a partir del capítulo 12 de Génesis, vamos a ir ahí, encontramos cómo Dios interviene en esta familia, con este contexto: idolatría, paganismo. Una familia, si lo quiere ver así, disfuncional hasta cierto punto, donde uno de los hijos de Taret no puede tener hijos. Y es así como Dios trabaja con aquellas vidas que están llenas de problemas. Es así como Dios hace cosas extraordinarias en aquellas personas las cuales se dejan guiar por Él. Y logramos ver cómo el Dios de la Biblia se mete a la parte más íntima de un matrimonio: la procreación. Cuando para el hombre es imposible tener hijos, Dios tiene la última palabra. Y si tú crees que solamente Dios está aquí en el altar, Dios también está en tu recámara. Dios también está en tu sala, donde comes. Dios está en todo lugar donde estamos nosotros. Y ahí Dios quiere intervenir. Dice Génesis 12:1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esto pudo impactar la vida de Abraham, porque Sarai era una mujer ¿qué? ¿Cómo Dios me dice que va a hacer algo cuando dice que me va a dar una descendencia, que me va a dar un lugar cuando tengo un problema en casa? Mi mujer no puede tener hijos. Y vemos un Dios poderoso que se acerca con un matrimonio joven y comienza a mostrarle su voluntad. Cada vez que venimos delante de Dios en su palabra, aquí en la iglesia o en la casa, lo que vemos es a un Dios comunicándonos su voluntad. Dios quiere hacer algo también contigo, con tu hogar, con tu familia, así como lo hizo con Abraham y con Sarai. Dice el pasaje: y haré de ti una nación grande. Pero ¿cómo podrás hacer una nación conmigo, Dios, si mi mujer es estéril? Es imposible. Es tan imposible como el marido que tienes, que nadie lo puede cambiar. Tienes con él 20, 30 años y logras ver la misma persona, pero ¿qué crees? Dios puede cambiar ese corazón duro en un corazón que alabe a Dios.
Lo que estamos viendo es un Dios involucrado en la vida cotidiana de una pareja y de un matrimonio. Versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esto puede ser un bonito discurso. El asunto es que la realidad es otra cosa. Y así pasa, ¿verdad? Cuando venimos a la casa de Dios, escuchamos un mensaje que nos impacta, y cuando en la casa estamos viviendo una realidad distinta, llena de problemas, dificultades, las cuales las cosas no caminan como la Biblia enseña. Y puede ser que esta mañana sea el caso de alguno en este lugar. Sí, pastor, la Biblia, la palabra es muy bonito, pero en la casa estamos como perros y gatos. No caminamos. Tenemos 8 años aquí en la congregación y no avanzamos. Seguimos siendo los mismos. Bueno, Dios quiere trabajar en tu carácter, para que Dios haga la obra en tu familia. Lo que Dios puede hacer contigo, lo puede hacer con cualquier otra persona. Pero lo que Dios puede hacer en ti, en nadie más lo puede hacer, porque tú eres único. Y Dios quiere hacer una obra tan grande y tan impactante como la de Abraham. Lo único que tienes que hacer es escuchar la voz y dejarte guiar por ese Dios que todo lo puede. Vemos entonces que Dios comienza a darle promesas a Abraham. Versículo 4: y se fue Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Se fue. Pero luego viene algo importante. Como Jehová le dijo. Encontramos a un Abraham, y fíjese esto, con paganismo, con idolatría, pero él comenzó a obedecer a Dios. Para que Dios pueda trabajar en tu vida, en tu carácter, debe de haber en tu vida obediencia a la voluntad de Dios. Si en tu vida no hay obediencia a lo que Dios te está comunicando, pasarán los años y seguirás siendo la misma persona que nunca creció y nunca maduró. Porque para que pueda haber un cambio de carácter en nosotros, tiene que haber obediencia en respuesta a lo que Dios nos comunica. Aunque nadie dijo amén, es amén. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y ya era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. A partir de ese momento vemos a un Abraham que comienza a darle respuesta en obediencia a lo que Dios venía mostrándole a partir de ese momento. Y vemos entonces que Dios comienza a trabajar. Dejo un apartado ahí y vamos a ir a Mateo 10:37. Porque dice Génesis 12:4 que se fue a Abraham como Jehová le dijo. Lo que Dios le dijo o le comunicó a Abraham, le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Eso fue lo que Dios le pidió a Abraham. ¿Sabe qué representaba eso para Abraham? En Génesis 12:1, iglesia, representaba todo. Su orgullo, su estabilidad económica, su casa, su patrimonio. Cuando Dios le pide a Abraham que deje ese lugar, todo lo que tenía, su padre, su lugar donde él estaba, para Abraham representaba todo. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Abraham tomó riesgos. Cuando tú decides obedecer a Dios, correrás y tomarás un riesgo. Riesgo en el sentido de que si le crees a Dios, tendrás que hacer lo que su voluntad te pide, pero al final habrá una recompensa. Cada vez que Dios te pide algo en tu vida, vendrá a tu vida, en tu mente, el decir: si lo hago, me trae estas consecuencias. ¿Quién de aquí en este lugar tomaría su familia, su trabajo, dejarlo, su casa, su estabilidad e irse a otro lugar? ¿Quién lo haría aquí? ¿Sabe quién? Nadie. Porque muy pocos están dispuestos a obedecer y a caminar con el Dios de la Biblia. Dice Mateo 10:37:
el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, ¿qué dice? El que no es capaz de renunciar a todo por causa de la obediencia de Dios, no puede ser su discípulo. El que no es capaz de renunciar a aquello que no te deja crecer, nunca vas a crecer, hermano. Dice el versículo 38, y aquel que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tomar la cruz implica levantarte en la mañana, abrir los ojos y decir: Señor, sea tu voluntad sobre mi vida, y aunque me traiga problemas, te seré fiel este día. Si viene mi jefe y me insulta, yo no quiero contestarle igual que a él. ¿Sabes por qué ¿Sabes por qué tu carácter no cambia? Porque no dejas que Dios intervenga en tu vida. Pero Dios está contigo en tu trabajo. Abraham renunció a todo por obedecer al Dios de la Biblia. Dice el 39, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué dice? ¿Sabe que cuando Abraham en Génesis 12:4, después de escuchar esta promesa y toma a su familia, él estaba seguro que lo que él iba a hacer por un bien para la familia? Cuando tú tomas las promesas de Dios y te aferras a ella y comienzas a inculcarle a tus hijos las cosas de Dios, no te vas a arrepentir, hermano. Lo que puedes hacer mejor en esta tierra es inducir a tus hijos en las cosas de Dios. Encontramos que la obediencia de Abraham fue premiada. Fue premiada porque Dios lo bendijo realmente como Él le prometió. Y cada vez que tú obedeces a Dios, esa obediencia a Dios es premiada, iglesia. Hay una recompensa cuando obedecemos la voluntad de nuestro Dios. Vamos a regresar a Génesis 12, porque dice que Abraham se fue. Y a partir de este momento, Dios comienza a trabajar en el carácter de Abraham. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano. ¿Me ayuda a leer? Gracias. Impactante, ¿no? ¿Sabe que cuando un hombre tiene un carácter como el de Cristo, todo es todo? Porque Dios nos dio todo en Jesucristo. El problema con nosotros en el siglo XXI es de que no crecemos y no maduramos porque la vida cristiana la hacemos a medias. Medio voy al culto, medio obedezco, medio me comprometo con Dios. En el momento que tú decidas hacer todo, con todo tu esfuerzo, con toda tu dedicación para Dios, verás un hombre y una mujer con carácter, que la gente dirá: mis respetos para ese hermano y esa hermana. Es de una sola pieza. Hace las cosas no porque se lo digan, hace las cosas porque así Dios se lo manda o Dios se lo pide. No ocupa que nadie lo mencione desde al frente. Él sabe o ella sabe lo que tiene que hacer porque obedece a su Dios. Pero ¿sabe qué? Eso es resultado de un carácter formado por un Dios poderoso. Tomó todos sus bienes, hermano. Sí logra ver que Dios está inmiscuido en las cosas más sencillas, insignificantes quizás del ser humano. En tus borregas está Dios, en tus vacas, en tus gallinas, ahí está Dios, en cómo lo administras, en cómo haces las cosas. En las cosas más pequeñas está Dios. Cuando leemos este pasaje dice que tomó todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán. ¿Se puede imaginar qué discurso tuvo que decirles Abraham a su gente? ¿Cómo los convenció? Cuando hay un carácter hecho a la obra de Dios, Dios comienza a trabajar, hermano. Dios quiere trabajar en tu carácter, no en tu título.
Quítate eso de tu mente. Tú no eres cristiano porque vienes a una iglesia, tú eres cristiano porque tu carácter muestra la obra de un Cristo Redentor. Quitémonos eso de la mente. Tú no eres lo que tú dices ser, tú eres lo que tú vives y haces con tu vida. La gente necesita ver hombres y mujeres que en todas sus esferas de su vida se ha mostrado la obra de un Dios vivo. Que en el trabajo, cuando tenemos contacto con los clientes, puedan ver en nosotros un hombre y una mujer de una palabra, de compromiso, de responsabilidad, de lealtad, de honestidad. Lo que hace falta ver hoy es un hombre y una mujer con un carácter que glorifique a Dios. Todo dice. Y a tierra de Canaán, ¿qué dice? ¿Qué significa? No solamente fue un impulso. A donde Dios les pidió que llegaran, ahí llegaron. Porque en la vida cristiana, hermanos, no solamente es de iniciar la carrera, hay que llegar hasta el final y llegar con una vida que glorifica a Dios. Porque seguramente, ¿sabe cuánta distancia hay de Irak hacia Canaán? Hay más de 2000 kilómetros. ¿Y se puede imaginar qué hay en esa distancia? Muchos problemas, hambre, sol, frío, calor, desesperación. Pero Abraham estaba convencido en lo que Dios le estaba diciendo. Y la pregunta es, ¿tú estás convencido de lo que Dios te ha venido prometiendo? Si es amén, entonces muéstralo. Si es amén, muéstralo con tu vida. Si tú estás convencido de lo que Dios te ha dicho, muéstralo con tu vida. Hazlo. No para el hombre, para Dios. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Hubo obstáculos, pero Abraham avanzó. 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí, ¿qué edificó Abraham? Un altar representa comunión con Dios. Quizás en el tiempo presente Dios no vendrá con un ángel, pero vendrá y te hablará a través de la palabra. La voluntad de Dios va a ser revelada cada vez que abrimos su palabra. Pero si ni siquiera la leemos, ¿cómo te va a hablar? Se le apareció y otra vez le habla de descendencia. Y cuando eso sucedió, Abraham hizo algo. Procuró tener una comunión con su Dios. Hablar de un altar, hablamos de una vida espiritual en comunión con Dios. Un carácter forjado por Dios habla de una vida de comunión con Dios. Allí en tu casa, en tu trabajo, antes de ir a tu trabajo, después de la escuela, antes de la escuela, te arrodillas y dices: Señor, gracias, me encomiendo a ti, ayúdame. ¿Lo hacemos? Eso debería ser algo cotidiano en nosotros. Encomendarnos a Dios desde que nos levantamos, en cada tarea, en cada compromiso, y cuando salimos: Señor, gracias porque regresé. Tristemente lo hacemos, se hace muy poco, hermanos. Pero Abraham levantó un altar que representaba tener comunión con Dios. Y dice el versículo 27, quien le había aparecido. 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y vemos a un hombre de carácter que le da importancia a las cosas espirituales. Un hombre que tiene un carácter forjado por Dios, las cosas espirituales tienen un lugar y de importancia. Aprendemos a distribuir lo que corresponde a esta tierra, hacemos lo que corresponde al aquí y a la ahora, y le damos su lugar a las cosas espirituales. Un hombre con carácter sabe colocar lo que es de aquí, en esta tierra, aquí, y lo que es de Dios en su lugar, y lo más importante es lo de Dios. Me da mucho gusto cuando lo veo en la iglesia, pero cuando no viene me entristece.
porque me hace ver de que usted no confía en aquello que cree. Porque si creemos en Dios, caminaremos con ese Dios que prometió que nunca nos dejará.